tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo video les voy a presentar 4 formas de hacer y de ver estos conteos regresivos hechos 100% en PowerPoint, únicamente utilizando las herramientas que tenemos aquí y que ya les enseñé en el curso previamente, pero no se preocupen que les voy a indicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para lograr estas cuentas regresivas. Ok, vamos a partir desde lo más simple con esta primera animación, que de hecho lo único adicional que tiene es este botón y una música, porque después es bastante simple, no tiene muchas animaciones. Ni mucha cosa complicada, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver en una nueva diapositiva cómo lo vamos a hacer. Y antes de empezar les recomiendo siempre irse a la pestaña Vista y aquí habilitar las guías, ¿de acuerdo? Para poder ubicar nuestras formas de manera alineada y tener todo en orden. Entonces, vamos a crear la primera forma, que es la que tenemos que utilizar. En este caso yo voy a utilizar un rectángulo. Ustedes pueden utilizar la forma que deseen, una estrella, un círculo, un triángulo, lo que deseen en realidad. Ok, lo voy a alinear al centro y vamos a escribir el número 5. Vamos a hacer un conteo desde 5. Vamos a ponerle una fuente más grande, vamos a ponerle por ejemplo 150 y en negrita. Acá a ustedes ya les recomiendo que cambien la tipografía dependiendo de la temática en la que vayan a utilizar esta cuenta regresiva. Ok, para hacerlo rápido simplemente lo voy a dejar con Calibri. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Este conteo regresivo lo único que tiene es una animación de salida. ¿De acuerdo? Ya en el curso de PowerPoint completo les enseñé que habían 3 tipos de animaciones, las de entrada, las de énfasis y las de salida. En este caso, esta forma únicamente tiene una animación de salida, al igual que todas las que están detrás, ¿ok? Tal como pueden observar. Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que replicarlo acá. Vamos a añadirle una animación de salida y para eso nos vamos a la pestaña de animaciones y aquí con esta flechita vamos a ver todas las demás animaciones y vamos a ponerle la de desvanecer. ¿Ok? Simple como eso. Y ahora tenemos que hacer otras 5 formas similares a esta, pero para no tener tanto trabajo podemos copiarlas y pegarlas. Antes de hacer eso les recomiendo que ya tengan bien configuradas a las animaciones. En este caso, ponerle la animación de salida no es todo. Tenemos también que configurar aquí la opción de inicio y debemos ponerle con la anterior. Y además ponerle un retraso de 1 segundo. ¿Ok? Listo, ya está nuestra forma y ahora simplemente tenemos que copiarla y pegarla varias veces. Copiamos con Control C y pegamos con Control V. ¿Ok? Vamos a copiar unas 6 veces para tener todas las formas que necesitamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me he pasado 1. Ok, ya está, ya tenemos nuestras formas. Como pueden ver, están una sobre otra. Y aquí es importante mantener el orden. Y para esto nos vamos a ayudar en la pestaña Inicio con la opción de Organizar y vamos a habilitar el panel de selección. Ok, pestaña Inicio, opción de Organizar, panel de selección. Y aquí nosotros vamos a poder ver las formas que tenemos incluidas en esta diapositiva. Noten que cada una tiene su propio nombre, rectángulo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y si seleccionamos alguna de estas, se va a resaltar en la diapositiva. ¿Ok? Y noten que está en orden. Esta es la siguiente y así sucesivamente. Y podemos ocultarlas utilizando este ojito que está por acá. Hacemos un clic ahí y vamos a ir ocultando cada una de las formas. ¿Ok? Vamos a habilitarlo todo otra vez y vamos a empezar con este. Esta ya tiene el número 5, así que le vamos a dejar por ahí. A esta tenemos que cambiarle. Vamos a ponerle el número 4. A esta la ponemos 3. Esta es número 2. Esta es número 1. Y esta es el 0, pero le vamos a poner tiempo. Ok, le bajamos la fuente, el tamaño de fuente un poco y le vamos a cambiar el color. Vamos a poner el color rojo. Listo. Ahora, para volver a organizar todo, tenemos que seleccionarlo, todas las formas, y ahora nos vamos a formato de forma y en la opción alinear tenemos que percatarnos que está aquí seleccionada la opción alinear con la diapositiva. Ok, ya está marcada, entonces le damos a alinear verticalmente y luego a alinear al medio. ¿Ok? Y ya está. Ahora tenemos que comprobar las animaciones. Para eso nos vamos a la pestaña de animaciones, panel de animación, y aquí tenemos en detalle las animaciones que tiene cada una de nuestras formas. Y ahora, noten aquí un pequeño detalle, un pequeño pero engorroso detalle. Si no han cerrado la pestaña de panel de organización, ¿ok? Recuerdan dónde estábamos aquí, panel de selección, perdón.
Aquí tenemos las formas ordenadas de cierta manera, siendo la última el rectángulo número 9, y este correspondería a la formita que dice tiempo, ¿no es cierto? Y el rectángulo número 14 vendría a ser este número 5, ¿ok? Tal como pueden ver, este está seleccionado y aquí también está resaltado. Pero aquí en el panel de animaciones ocurre al revés. Aquí las animaciones se han puesto en orden inverso, donde el rectángulo 9 está primero. Y aquí en este cuadro de información pueden leer también que dice rectángulo 9, tiempo. Y así con cada una. Ahí sale el número que corresponden, ¿ok? Entonces tenemos que ordenar este panel de animación, estas formas. De tal manera que la primera forma, la primera animación que ocurra, sea la que corresponde a este cuadro número 5, ¿ok? Como pueden ver, está aquí al último, debe ocurrir primero. Simplemente le vamos a seleccionar y le vamos a arrastrar hacia arriba. Y lo mismo con las siguientes. Noten que aquí dice desaparecer rectángulo 4, lo vamos a subir. Y lo mismo con las siguientes. Y de tal modo que debe quedar el rectángulo número 9 o que el que dice tiempo en el final. ¿Ok? Ahora sí, ya está ordenado. ¿Ok? Noten que se había puesto a la inversa. Aquí teníamos un orden y aquí estaba al revés, pero ya lo hemos organizado. Y ahora solamente queda añadir el retraso. En este caso, vean que no tiene ningún retraso. Tenemos que ponerle retraso de 1 segundo. Al siguiente le tenemos que dar un retraso de 2 segundos. Al siguiente de 3 y así sucesivamente, para que desaparezca 1 segundo después que el anterior. ¿Ok? En este le corresponde 4 segundos y a este 5 segundos. Listo. Y a este último no le corresponde nada porque de hecho tenemos que eliminarlo. Hacemos clic derecho y quitar porque esta es la forma que dice tiempo. No tenemos por qué eliminar esa formita, ¿ok? Ese texto. Le damos a quitar y ya está. Vamos a alinear esto otra vez, justo al centro. Y ahora sí, vamos a presentar y vean cómo se reproduce la cuenta regresiva. Tan simple como eso. Si quisiéramos que se active o que inicie el conteo al hacer un clic, es bastante fácil. Únicamente tenemos que seleccionar la forma y en vez de poner con la anterior, debemos poner al hacer clic. Y luego añadirle su retraso de 1 segundo, ¿ok? Y el resto ya no tenemos que hacer nada porque como pueden ver se desencadena con la animación anterior. Muy bien, le damos a presentar, vean que no pasa nada hasta que haga un clic. Y ahora sí inicia el conteo regresivo. Muy bien, eso ha sido la primera forma, el primer método para hacer un conteo regresivo en PowerPoint. Entonces vamos a ver la siguiente forma, que es esta de acá, y como pueden ver tenemos algo de texto superpuesto y que es independiente, ya no tiene ninguna forma detrás. Esta es una única forma que podemos mover, como pueden observar. Entonces vamos a hacer eso en la otra diapositiva. Vamos a crear una nueva diapositiva en blanco. Ok, vamos a cerrar estos paneles por el momento. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y ahora sí, vamos a poner otra forma. Yo voy a seguir con esta porque es la más práctica. Ustedes pueden poner la forma que quieran, ¿ok? Y ahora vamos a escribir los números. Vamos a poner por acá, este es el número 5. Lo alineamos al centro. Le ponemos un tamaño de 150 en negrita. Y ahora a esto tenemos que copiarlo y pegarlo varias veces. Y para separarlo, vamos a seleccionarlos todos. Formato de forma, alinear y distribuir horizontalmente. ¿De acuerdo? Y vamos a alinear otra vez y lo vamos a poner alinear en la parte superior y de esa manera ya lo tenemos más organizado. Ahora sí podemos cambiarlo más cómodamente. 3, 2, 1 y acá ponemos ya. Lo agrandamos un poco y ya está. Ya tenemos todos nuestros números. Ahora, tenemos que poner las animaciones y esto puede ser un poquito confuso si es que no siguen el paso a paso al pie de la letra. Vamos a ponerlos. En primer lugar, tenemos que seleccionar una de estas formas y luego nos vamos a la pestaña Animaciones. Aquí lo que vamos a hacer es poner una animación de entrada y una animación de salida. En primer lugar, la animación de entrada tiene que ser la de aparecer y luego ponerle una animación de salida que inicie inmediatamente. Para eso, recuerden su curso, no tenemos que poner desde aquí otra animación, porque si no, no se van a superponer, se van a reemplazar. Para añadir otra animación a este texto que ya tiene una animación, tenemos que usar esta opción, agregar animación, y aquí vamos a seleccionar una opción de salida. En este caso, vamos a usar la de flotar hacia abajo. ¿Ok? Tal como pudieron observar. Y ahora tenemos que irnos al panel de navegación para ubicar correctamente estos elementos. En primer lugar, no quiero que inicien con un clic, sino que inicien automáticamente.
Y para esto le vamos a poner después del anterior, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Y a este le tenemos que poner con el anterior. Y que tenga una duración de 1 segundo. Ya no un retraso, sino una duración de 1 segundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver una vista previa. Y no se notó, pero ha ocurrido primero la animación de aparecer y luego la de salida, ¿ok? Que eso sí se pudo observar. Ahora vamos a copiar estas animaciones en todas las demás formas. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente seleccionamos esta forma desde un borde, ¿ok? Desde un borde. Y luego hacemos doble clic en esta opción de copiar animación. Y ahora noten cómo se mantiene seleccionada esta opción, a diferencia de si hubiéramos utilizado solamente un clic. ¿Ok? Luego seleccionamos los siguientes textos, los siguientes números, 3, 2, 1 y ya. A este le vamos a cambiar al final, pero cuando todo esté terminado. Ahora volvemos a hacer clic acá y ya está. Y como pueden ver, aquí dentro de nuestro panel de animación ha ocurrido algo bastante interesante. Cada animación se ha ido anidando después de la última, ¿ok? Y ahora si vamos a ver una vista previa, noten cómo aparecen y desaparecen cada una de las formas, cada uno de los textos. ¿De acuerdo? Ahora en este último caso creo que no debimos copiarlo, de hecho por lo menos esta última opción de la animación de salida vamos a quitarla, clic derecho, quitar. Y a esta animación le vamos a cambiar por otra, vamos a poner la animación de zoom, ¿ok? Y listo, ahora sí vamos a ubicar todo. Vamos a seleccionar todo esto, vamos a ponerle derecho un color blanco, que el texto sea blanco. Y ahora nos vamos a formato de forma, alinear, alinear verticalmente y ahora alinear y alinear al medio. Y listo, ya tenemos nuestra animación que como pueden ver cuando estamos en modo no presentación, cuando no estamos presentando se ve superpuesto y pues no tiene sentido. Pero si ahora vamos a iniciar la presentación, vean cómo la animación se da correctamente. Y listo, esa es la segunda forma de cómo hacer un conteo regresivo aquí en PowerPoint. Y antes de pasar a la siguiente animación, que es esta de aquí, y que es un poquito más trabajosa de hacer, vamos a añadir estos botones, ¿ok? Vamos a añadir los botones y la música que esté acorde con la cuenta regresiva. Vamos a volver acá y de hecho vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a dibujar un botón, le voy a poner por ejemplo este de aquí. Le vamos a cambiar de color, relleno de forma, vamos a poner un color verde. Y vamos a ponerle iniciar. Vamos a hacerle el texto un poco más grande, en negrita y ya. Ok, ya tenemos nuestro botón y ahora para hacer que esto de hecho funcione como botón, tenemos que seleccionar la forma que tiene la primera animación de toda esta diapositiva. Y esa forma es justamente esta, la número 5. ¿De acuerdo? Nos vamos a la pestaña Animaciones y aquí vamos a utilizar la opción Desencadenar. Y aquí vamos a usar el hacer clic en y vamos a seleccionar la opción de rectángulo esquinas redondeadas. ¿De acuerdo? Por eso les recomiendo utilizar una forma que sea distinta a la que estén utilizando, porque si hubiera usado un rectángulo como estos de acá, aquí saldría rectángulo número 15 tal vez y pues sería un poco más confuso. ¿Ok? Seleccionamos esto, rectángulo de esquinas redondeadas. Y ahora, antes de probar este botón, tenemos que verificar que el panel de animación, que las animaciones estén correctas. Y como pueden ver, cuando nosotros usamos un desencadenador, como que se descuadra todo. Ahora tenemos a nuestro rectángulo, a nuestro primer rectángulo que está independiente de las demás. Entonces tenemos que mover a todas estas, a las que están arriba, tenemos que moverlas aquí abajo. Ok, vamos a seleccionar todas manteniendo presionada la tecla Control, Control clic, clic, clic. Y ahora vamos a moverlas, ok, justo aquí abajo. Y por último tenemos que corregir aquí los retrasos. En este caso pueden ver que esto tiene un retraso de 1 segundo, lo cual es correcto, pero aquí ya está un poco descuadrado. Vamos a volver a ponerle acá un retraso de, en este caso, 2 segundos. Este de 3, de hecho vamos a ponerlo así directamente. 3 segundos, este de 4 segundos y este de 5 segundos. ¿Ok? Ya está, ahora sí, ya está todo corregido, ya lo hemos revisado, le vamos a dar a presentar y ahora sí nuestro botoncito va a funcionar correctamente. Tal como ustedes pueden observar. Muy bien, entonces ahora lo único que falta es ponerle el efecto de sonido, ¿no? El conteo regresivo. Y para eso vamos a irnos a la pestaña Insertar y aquí la parte derecha, casi al final, vamos a encontrar la opción de audio. Y aquí vamos a insertar un audio en mi PC.
Estos audios ustedes los van a poder descargar desde el link que les voy a dejar en la descripción de este video. Ok, estos audios ustedes los van a poder descargar completamente gratis desde el link que les dejo en la descripción. Ok, y creo que el de 5 segundos es este de acá. Ok, le vamos a dar la opción insertar y aquí tenemos nuestro audio que podemos escuchar. Le damos a play. Listo, efectivamente, es este. Y ahora, ¿cómo hacemos que se sincronice este sonido con las animaciones? Muy fácil. Para eso volvemos al panel de animación, ¿de acuerdo? Si ya lo cerraron, vuelven aquí, animaciones, panel de animación y vuelve a aparecer esta ventana. ¿De acuerdo? Y ahora este tenemos que ponerle justo debajo del desencadenador, justo aquí al inicio. Y tenemos que quitarle la opción de al hacer clic. Tenemos que darle la opción con la anterior. ¿De acuerdo? Y lo mismo a esta opción. Le vamos a dar que inicie con la anterior. Y noten cómo se ha descuadrado aquí un poco el retraso, ¿no? Se ha quitado el retraso de esta forma, pero simplemente le vamos a poner otra vez. Le vamos a poner a 1 segundo. Y al audio también le vamos a poner un retraso de 1 segundo. ¿De acuerdo? Esto para que se cuente el rectángulo número 5, para que se cuente de hecho el segundo 5 y efectivamente sean 5 segundos. Si no pusiéramos este retraso, pues sería un conteo regresivo de 4 segundos únicamente. ¿Ok? Entonces le vamos a dar a presentar, le damos al botón iniciar. Y listo, ya está nuestro conteo regresivo que tiene un botón y que tiene un audio. Si no queremos que esta bocina se vea, simplemente le vamos a poner por fuera de la diapositiva, tal como ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Damos a presentar y ya no aparece esa bocina por ningún lado y le damos a iniciar y el sonido sigue reproduciéndose. Ok, ya vimos las dos formas y vimos también cómo añadirle un botón y un audio. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es la siguiente animación de conteo regresivo, que este tiene una animación un tanto retro. Y como pueden ver aquí en el panel de animación, puede que parezca un poco complicado, pero en realidad no lo es. ¿Ok? Y simplemente vamos a hacer un conteo de 5 segundos para hacerlo práctico y rápido. Vamos a volver acá a nuestra diapositiva y vamos a poner una nueva diapositiva en blanco. ¿Ok? Y vamos a añadir la forma de círculo. Recuerden, para tener un círculo simétrico, tenemos que mantenerle presionada la tecla Shift antes de soltar el clic. ¿Ok? De esta manera tenemos un círculo completamente simétrico. Vamos a dejarlo de ese tamaño y lo vamos a ubicar justo al medio. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar otro círculo. Pero en vez de ir a la pestaña Inicio o aquí mismo insertar otro círculo, vamos a duplicar este manteniendo presionada la tecla Control. Lo vamos a mover un poco. Y ahora lo hacemos un poco más pequeño que el anterior, también manteniendo presionada la tecla Shift, ¿ok? Para que sea simétrico. Listo, ya lo ponemos por acá, lo ubicamos justo al centro y ya tenemos nuestros dos círculos. Vamos a ponerlos los dos de color blanco y con un relleno un tanto más grueso, ¿ok? Aquí el máximo es 6 puntos. Si queremos hacerlo más grueso, tenemos que ir a la opción más líneas y aquí en la opción ancho tenemos que poner más puntos. Le voy a poner 10, por ejemplo. ¿Ok? O tal vez 15 incluso. Ok, listo, ya está. Ahora vamos a empezar a poner los números. En este caso vamos a ponerle 5 segundos, pero no se ve porque la letra está de color blanco, así que vamos a cambiarle, vamos a poner color negro y más grande, por supuesto. Vamos a ponerle 120 en negrita y ya está. Ahora, al igual que en la primera ocasión, tenemos que darle las animaciones antes de duplicar las formas. De esa manera no tenemos que copiar o volver a hacer las animaciones en cada una de las formas. Entonces vamos a seleccionar esta última, la que está detrás, el círculo más grande, y a esa le vamos a poner la animación de aparecer y luego le vamos a añadir la animación de desaparecer de salida, pero con la opción de rueda. ¿Ok? Volvemos aquí al panel de animaciones para ver cómo está quedando. Y a esta opción, a la duración de la salida de esta elipse del que está atrás, tenemos que reducirle el tiempo, que esta duración sea únicamente de 1 segundo. Y ahora, luego de que esta elipse, la que está detrás, ha aparecido y ha desaparecido, también queremos que desaparezca el número 5. Y para eso le vamos a añadir la opción de salida, pero la de desaparecer. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner que ocurra después del anterior. Y listo, ya casi está. Únicamente a este también tenemos que cambiarle. Noten que aquí está con el clic. Tenemos que ponerle que ocurra después del anterior.
Ok, vamos a probarlo y de hecho hay que poner el fondo de otro color para que podamos distinguirlo. Vamos a ponerle de color negro. Y ahora si vamos a la vista previa, aquí mismo en la pestaña de animaciones, vista previa, ya pueden ver cómo ocurre correctamente la animación. ¿No es cierto? Vamos aquí al panel de animación y noten que tenemos las tres animaciones. En primer lugar, una animación para que aparezca el círculo de atrás. En segundo lugar, una animación para que desaparezca. Y por último, luego de este segundo que transcurre, desaparezca también el número 5. Y listo, ya tenemos nuestras formas que ya podemos copiar. Vamos a hacer Control C, Control V varias veces, ¿ok? Hasta tener 6 grupos tal como ustedes pueden observar. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar todas las opciones que tienen esta opción del clic. No queremos hacer clic cada vez que pase un segundo, sino queremos que sea automáticamente. Entonces seleccionamos cada una de estas animaciones de entrada, que están de color verde, y nos vamos aquí a la opción, le vamos a poner después de la anterior, ¿ok? Lo mismo con esta siguiente, le vamos a poner después de la anterior, lo mismo con esta, después de la anterior, a esta también, y a esta también, después de la anterior. Vamos a ver una vista previa de cómo sale todo esto. Y como pueden ver, funciona correctamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiarle los números a todos, pero como pueden ver todo esto está un poco superpuesto y tenemos bastantes formas y sería bastante fácil perder el control. Entonces para eso vamos a irnos a la pestaña Inicio y aquí en la opción de Organizar vamos a volver a habilitar el panel de selección. ¿Ok? Y vamos a deshabilitar uno por uno los que están al final. Y nos vamos a quedar con una sola. En este caso vamos a ocultar esto también. Y nos quedamos con la primera elipse, la que está por encima de todas. ¿Ok? A esta sí le corresponde el número 5, así que la vamos a dejar. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, que vendría a ser el número 4. Aquí sí le cambiamos, 4. Vamos al siguiente, que vendría a ser el número 3. Al siguiente, número 2. Siguiente, número 1. Y por último, esta opción en donde tenemos que ponerle ya, ¿ok? Ya, por ejemplo. ¿Okay? Ustedes pueden ponerle tiempo fuera o se acabó el tiempo, lo que deseen. Y de esa manera ya tenemos todas nuestras formas con los números respectivos. Tal como ustedes pueden observar. Ahora simplemente los vamos a alinear todos al centro. Los seleccionamos, vamos a la opción formato de forma y aquí le damos a la opción de alinear verticalmente, otra vez alinear al medio. Y ya está. Listo, vamos a probarlo a ver si ya está todo correcto. Vamos a presentar, hacemos un clic para iniciar. Y algo anda mal, esta forma no está desapareciendo. Vamos otra vez al panel de animaciones, panel de animación. Y noten que esta forma, el número 5, está al último, es el último en desaparecer. Noten que es muy fácil confundirse, yo les había mencionado esto creo que acá o acá, que tengan cuidado con el panel de animaciones y el panel de selección. En este caso me he equivocado a pesar de haberles mencionado eso hace unos minutos. Pero bueno, no hay problema, vamos a corregir esto. Entonces vamos a seleccionar las 3 últimas animaciones. Recuerden que cada una de las formas, de las 2 formas que teníamos, tenía 3 animaciones. Era la de entrada, la de salida y la de salida del número. Entonces vamos a mover todo esto, ¿ok? Vamos a empezar del último y vamos a ir subiéndolo. Esta y esta. Estoy seleccionando varias, manteniendo presionada la tecla Control y luego hago clic en cada opción, ¿ok? Le voy a arrastrar hacia arriba. Y lo mismo con las siguientes. Esta y esta para arriba. Esta y esta para arriba. Esta y esta para arriba también. Y por último, esta y esta para arriba. Y de esta manera ya tenemos todo bien alineado, a excepción de esto, porque tiene la opción del clic. Vamos a quitarle esa opción del clic. Nos vamos aquí a inicio y vamos a ponerle después de la anterior. Y de esta manera ya están todas alineadas. Ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a darle a presentar la diapositiva y tal como pueden observar, ya está nuestra animación correctamente. Bueno, casi. Aquí nuevamente la opción de ya no debería salir, debería quedarse ahí, al igual que su círculo. ¿No es cierto? Le vamos a quitar la animación de salida,
vamos aquí al panel de selección, vamos a ocultar todo y nos vamos a quedar con la última de ya para cambiarle el color. Ok, vamos a cambiarle a este de color. Vamos a inicio, relleno de forma, vamos a poner el color amarillo, a este también de color amarillo así. Bueno, ustedes ya pueden cambiar el color que deseen. Vamos a ponerle rojo a este y este de acá también rojo. Ok, ustedes ya con más tiempo pueden mejorar este diseño. Ahora sí, vamos a presentarlo, vamos a volver a habilitar todo esto. Y de esta manera ya tenemos nuestro conteo regresivo desde 5 segundos, ustedes pueden poner más segundos, que termina en ya. Vieron que fue un poquito complicado, pero si siguen el paso a paso todo esto, estoy seguro que van a lograr incluso mejores cuentas regresivas. Ahora sí, vamos por la opción final y la que me parece a mí una de las más bonitas, que es la opción de usar varias diapositivas. Tal como pueden ver aquí en el panel izquierdo de navegación de diapositivas, tenemos 6 diapositivas, cada una con un número, y donde las animaciones se van a hacer a través de transiciones. ¿Ok? Esto es ya súper fácil, súper rápido. Así que vamos a empezar. Vamos a crear aquí una nueva diapositiva y vamos a ponerle una forma. En este caso vamos a utilizar otra vez un círculo. Recuerden que para hacerlo simétrico tenemos que dibujar el círculo manteniendo presionada la tecla Shift. ¿De acuerdo? Le hacemos un tanto grande, la ponemos al medio y le vamos a poner 5 segundos. Venimos a inicio, le hacemos más grande, le voy a poner 200 tal vez, en negrita y ya está. Ahora únicamente tenemos que duplicar esto. Hay varias formas de hacerlo. Y aquí quiero recomendarles que vayan a ver la clase número 4 del curso de PowerPoint, donde les enseño mecánicas básicas. Mecánicas como esta, la de copiar una diapositiva justo por debajo. Simplemente hacemos un clic, presionamos Control, arrastramos la diapositiva, la ponemos por debajo, soltamos el clic y soltamos el control. Todas estas mecánicas con diapositivas, con formas, las enseño paso a paso en el curso de PowerPoint completo, específicamente en la clase número 4. Les voy a dejar el link también en la descripción o en una tarjetita por aquí arriba. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a volver a copiar esto. Tenemos ya 5, quiero una más y ya está. Vamos entonces a ponerle aquí los números 5, esta sería 4, esta sería 3, 2, 1 y tiempo fuera. Vamos a disminuirle el tamaño, vamos a ponerle ahí, ¿ok? Y vamos a cambiarle de color también, vamos a ponerle de color amarillo, no, rojo. Ahí está, listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venimos a la diapositiva número 5, vamos a transiciones y vamos a ponerle alguna de estas. Ya no vamos a jugar con animaciones, sino únicamente con transiciones. Y aquí ustedes ya son libres de poner cualquier animación que prefieran porque con todas se ve bonito. Por ejemplo, la opción de ondulación, y de hecho vamos a situarnos aquí en la diapositiva 4. Vamos a poner la de ondulación y vean que la animación es bastante bonita. Vamos a cambiar el color del fondo nuevamente. Hacemos clic derecho, formato del fondo, venimos aquí a color y le vamos a poner negro. ¿De acuerdo? Y así con todas. Venimos a diapositiva 5 y vamos a dejar el último así. Ok, venimos acá otra vez y podemos ir probando con varias diapositivas. Noten que la transición es bastante bonita y podemos utilizar de hecho cualquiera porque todas se ven bien. Incluso aquí en la pestaña transiciones tenemos una opción de transición aleatoria que va a poner cualquiera de estas opciones. Ok, yo les recomiendo utilizar la opción de ondulación o la opción de voltear. Ok, todas son bonitas, pero en especial estas dos. Y se la vamos a poner a todas. Vamos aquí a la diapositiva 3, le vamos a poner a voltear. A esta de acá también. Voltear. A la número 1 también. Voltear. Y a esta última también. O aquí tal vez podríamos poner algo diferente, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, por ejemplo, la de empuje. Y listo, ya está. Ahora hay que percatarnos que el tiempo esté correcto. En este caso de la primera diapositiva no. Vamos a ponerle igual un segundo. A este también un segundo. Diapositiva 3 también un segundo. Aquí un segundo y acá también un segundo. Ya está. Ok, entonces vamos a presentar desde acá diapositiva número 5. Y bueno, no ocurre automáticamente porque falta configurar algo. Aquí en la misma pestaña de transiciones, en la parte derecha, tenemos que desmarcar esta casilla al hacer clic con el mouse y habilitar esta. Vamos a presentar.
Y listo, ya está nuestra animación de conteo regresivo, tal como pueden ver, lo hemos hecho de 4 formas, todas bastante didácticas y que les invito a intentar por su cuenta. Recuerden que este documento, de hecho el documento original, les voy a estar compartiendo para que ustedes puedan utilizarlo. Y este tutorial sirve como preámbulo para los demás tutoriales donde voy a estar haciendo juegos. Vamos a aprender a hacer juegos en PowerPoint, desde juegos simples como juegos de quizzes, donde aquí pues ya podríamos poner nuestro conteo regresivo, ¿no es cierto? Vamos a, por ejemplo, a copiar este de acá y lo vamos a pegar acá, justo por aquí, y ya tenemos pues nuestros keys, donde tenemos un conteo regresivo para escoger una de estas opciones en donde vamos a poder hacer clic. Ok, estoy preparando todavía los juegos, pero estén atentos que ya están calientes, ya están horneándose y ya están por salir. Por último, antes de irme, sepan ustedes que también en el curso de PowerPoint les enseñé a exportar presentaciones en distintos formatos, en formato GIF, en formato video. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, reutilizar estas diapositivas o este conteo regresivo en varias diapositivas, no necesariamente tienen que copiar estas 6 diapositivas en cada una de sus presentaciones, sino lo que pueden hacer es ir a la pestaña Archivo, opción de exportar, y aquí pueden exportar como un video si es que tiene sonido y como un GIF si es que no tiene sonido, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión sí les recomiendo solamente tener una opción. Por ejemplo, vamos a ocultar estos otros diseños, vamos a darle la opción ocultar diapositiva y ahora sí, con estas diapositivas habilitadas, vamos a exportar como un video, por ejemplo, a pesar de que no tiene sonido, y asegúrense aquí de que tienen esta opción habilitada, no usar narraciones ni intervalos grabados y poner aquí 0 segundos, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a crear video, le ponemos un nombre, conteo regresivo, guardamos y ahora esperamos que termine de cargar, ¿ok? Es bastante rápido, no hay ningún problema. Y ahora si nos vamos a esa carpeta, vamos a encontrar que tenemos nuestro conteo regresivo en formato de video, tal como ustedes pueden observar. Y listo, a esto ya ustedes lo pueden volver a insertar en una diapositiva y de esa manera ya tienen su conteo regresivo listo para utilizar en cualquier diapositiva, en cualquier presentación. Ok, le damos a presentar y ya tenemos nuestra cuenta regresiva completamente hecha en PowerPoint, tal como ustedes pueden observar. Y listo, eso ha sido todo por este tutorial, espero les haya gustado y ya hayan aprendido a crear sus propios conteos regresivos aquí en PowerPoint. Y ya hayan aprendido a utilizar y a manejar aún más las animaciones y transiciones de PowerPoint. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente tutorial aquí en su canal favorito, El Tío Tech. Hasta pronto.